Bien, entonces continuamos hablando sobre Mendelssohn y la polémica del panteísmo. Nos habíamos quedado en el video anterior con la idea de que para Mendelssohn, en la medida en que nuestras creencias, especialmente nuestras creencias básicas, son inevitables, en esa medida eh, la metafísica es también inevitable. Eh, Decíamos que entonces Mendelssohn está dispuesto a conceder a Jacobi que la investigación metafísica no lleva, incluso no lleva siempre, a conclusiones definitivas. Sin embargo, piensa que eso es siempre mejor que tener un apego irracional o apegarse, digámoslo así, obsesivamente a nuestras creencias, incluso en contra de las evidencias, por ejemplo, ¿no? Entonces, este ejercicio de justificación de nuestras creencias es importante porque de lo contrario es muy fácil caer en la superstición, que en alemán se dice Aberglauben, o sea, ¿no? Es un juego terminológico peculiar, ¿no? Entre fe, creencia y superstición. Lleva entonces fácilmente a eso y también a la intolerancia, especialmente a la intolerancia religiosa, y lleva al fanatismo. El término que se usaba y que usaron ellos en esa polémica era el de Schwärmerei, ¿no? Que es el término que se traduce como fanatismo y que engloba una serie de actitudes, tanto teóricas como prácticas, ¿no? En todo caso, para Mendelssohn, las creencias ciertamente son importantes, pero no solamente por las creencias que ellas son, es decir, por su contenido, sino que también es importante y también tienen un valor las creencias eh, 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 por cómo llegamos y cómo arribamos a esas creencias, y tienen un valor por la manera en que las conservamos o las descartamos según sea el caso. Y este sí es un punto muy importante en la polémica, es un punto importante de diferencia en la polémica de Mendelssohn con Jacobi, en la polémica del panteísmo, y en esto es en lo que consiste de alguna manera la defensa de la razón por parte de Mendelssohn, ¿no? Por eso decíamos que con Jacobi la razón ilustrada se pone a la defensiva, ¿no? Por primera vez, y Mendelssohn es el que en este contexto está encargado de defender la razón. Entonces la polémica, la intervención de Mendelssohn en la polémica, digamos que consiste fundamentalmente en oponerse al dilema fatal de Jacobi, del que hemos estado hablando y que ahora podríamos caracterizar como el dilema entre el nihilismo racionalista por un lado y el fideísmo irracionalista por otro, ¿no? Esto asunto del salto mortal y que la racionalidad no sirve para apuntalar nuestras razones, todo lo contrario, ¿no? Con otra terminología, entonces, oponiéndose al dilema de Jacobi, utiliza otra terminología Mendelssohn, pero ciertamente admite que hay una tensión entre la filosofía y nuestras creencias ordinarias. Se trata de la tensión, incluso podríamos decir del conflicto, entre el sentido común, que Mendelssohn expresa en alemán como Gemeinsinn, por un lado, y la especulación, que se utiliza en alemán el término, la raíz latina, especulación. Y entonces la noción es que, la analogía es que la especulación guarda la misma relación crítica con el sentido común, con lo que Mendelssohn llama sentido común, que la que guarda la razón con la fe, en el esquema de Jacobi. Entonces Mendelssohn no niega que hay un conflicto, pero a diferencia de Jacobi, piensa
que no es un conflicto que sea esencialmente irresoluble. El conflicto entonces entre el sentido común y la especulación, en la terminología de Mendelssohn, se puede resolver en virtud de que ambos derivan de una misma raíz común, es decir, de la razón. Como se ve entonces, Mendelssohn lo que está haciendo es una reformulación o una redefinición de lo que llamamos, o de lo que se podría llamar en su propia época, racionalidad, pero con el propósito de decir que si bien hay un conflicto entre la racionalidad y las creencias ordinarias, ese conflicto no siempre es un conflicto fatal, irresoluble. A esta conclusión llega Mendelssohn, sin embargo, a través de un método que se llama un método para orientarse en el pensamiento y que, digamos, Kant, en un texto del mismo nombre, Cómo orientarse en el pensamiento, en su propia contribución a la polémica del panteísmo, Kant retoma, ¿no? Ahora bien, este método, regresando a Mendelssohn, por supuesto, el método de cómo orientarse está o fue inducido, según las horas matinales, ¿no? Según la propia declaración escrita de Mendelssohn, a través de un sueño, ¿no? Esto nos da que pensar acerca de la intervención del sueño y el delirio y cosas así en la filosofía, pero esto es lo que relata en horas matinales. Ciertamente alguien que relatara que su método está inspirado en un sueño no entraría en ninguno de nuestros respetables sistemas de evaluación contemporáneos, incluyendo el SNI y Google Scholar y todas esas instancias, ¿no? Pero entonces el sueño. Sueña Mendelssohn que está paseando por los bosques alpinos, por los Alpes. Y entonces, digamos que en el bosque alpino a Mendelssohn lo están guiando dos personajes. El primer personaje es digámoslo así, un campesino suizo, ¿no? Oriundo del lugar, digamos, ¿no? Campesino suizo que tiene una constitución fuerte y robusta, pero que carece de sutileza intelectual, ¿no? Y el otro personaje es un ángel, ¿no? Es un personaje angélico, que es enclenque y frágil, y al mismo tiempo introspectivo y mórbido, ¿no? Esos son adjetivos aptos y posibles, ¿no? Pero están sacados de ahí, del Morgenstunde, de las horas matinales. Entonces, en un momento dado, ¿no? Es como sigue el sueño, los paseantes, Mendelssohn con sus guías, llegan a una encrucijada de caminos, dos caminos, ¿no? Y sucede que cada uno de los guías opta por un camino distinto. Entonces el campesino se va por un lado y el ángel se va por otro. Mendelssohn, ¿no? Que es el personaje del sueño, pues se queda atónito y confuso, hasta que llega un cuarto personaje, que es en el sueño, que es el de una mujer entrada en años, digámoslo así, y esta mujer le dice a Mendelssohn que al campesino suizo le llaman Gemeinsinn, sentido común, y al ángel le llaman Beschauung, que se traduce del alemán como contemplación. Es, digamos, el análogo de la especulación. Entonces, por un lado está el sentido común, por otro lado es la contemplación. Y le dice entonces esta mujer sabia
a Mendelssohn en el sueño. Cuando disiente, cuando hay un disenso entre ellos, el campesino y el ángel toma cada uno su camino. Y en un gesto casi como de consolación, y esto es importante, me parece a mí, en la alegoría del sueño, la mujer añade que más tarde o más temprano, tanto el sentido común como la contemplación, pero sobre todo esta última, regresan al punto de partida para que ella, es decir, la mujer, termine por resolver el conflicto. En ese punto entonces Mendelssohn le pregunta a la mujer, ¿y tú quién eres? ¿Quién eres tú? Y ella contesta, en la tierra me llamaban razón, Vernunft. ¿No? Mientras que en el cielo, y ahí la conversación se ve interrumpida por una turba de fanáticos de Schwärmer, ¿no? Que asedian al ángel, ¿no? Al otro personaje, y que intentaban capturar, una turba que intentaba capturar al sentido común y también a la razón, a estos otros personajes. En ese momento Mendelssohn se despierta entre los gritos de la turba, ¿no? Imagínense las imágenes de los trompistas tomando el Capitolio y todo, cualquier imagen que ustedes puedan evocar en este tiempo de imágenes, ¿no? Esto es lo que le induce a Mendelssohn el método de la orientación, o sea, el método para orientarse en pensamiento. En otros términos, cuando la especulación se extravía, cuando la contemplación en la terminología del sueño se extravía, debe retomar sus pasos y reencontrarse con el sentido común. Y añade además, la razón es la que auspicia el reencuentro, ¿no es cierto? El reencuentro, repito, entre la especulación filosófica y las creencias ordinarias o el sentido común, ¿no? Entonces aquí se ve cómo está el argumento en contra de Jacobi, ¿no? Que es un argumento muy sutil por parte de Mendelssohn, ¿no? Y el argumento por lo pronto es el ejercicio de la racionalidad, especialmente el ejercicio filosófico de la racionalidad, no siempre lleva al nihilismo, no siempre lleva a el fatalismo, el ateísmo, etcétera, 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 ¿no? Entonces es un matiz muy importante. Entonces se ve cómo Mendelssohn quiere argumentar en contra del espinosismo, y veamos un poco la dialéctica de la polémica, ¿no? De la polémica del panteísmo entre Jacobi y Mendelssohn, y la dialéctica que el propio Mendelssohn entonces asume frente al ataque de Jacobi a la racionalidad, ¿no? Como vimos, ¿no? Para retomar un poco nuestros pasos, esto estaba en el video anterior, Jacobi utilizó simbólicamente al espinosismo, una herramienta simbólica, el espinosismo de Lessing, como una herramienta, ¿no? Como una herramienta simbólica para cuestionar la autoridad de la razón. Por eso no es baladí, no es una polémica baladí en su contexto, y tampoco en el nuestro. Puesto que Jacobi entonces identifica el espinosismo con el ateísmo y el fatalismo, ¿no? Su conclusión de que todo ejercicio de la razón lleva al espinosismo equivale, ya vimos, a la afirmación de que todo ejercicio racional termina en el ateísmo y en el fatalismo. Ahora, Mendelssohn no está disputando que el espinosismo equivalga al ateísmo y al fatalismo. Lo que disputa más bien es que el espinosismo represente todo y cualquier ejercicio de racionalidad, y por lo tanto que la razón lleve indefectiblemente, el ejercicio de la racionalidad lleve indefectiblemente al ateísmo y al fatalismo. Entonces aquí también hay la introducción de un matiz por parte de Mendelssohn. El espinosismo, ¿no? Entendido como panteísmo, es la doctrina según la cual
Dios es necesariamente la única sustancia posible, mientras que todo lo demás, la diversidad, el mundo, es, metafísicamente hablando, solo un modo del Dios sustancia, el Dios entendido como sustancia. El espinosista entonces cree que tanto la propia existencia como la existencia del mundo externo y la existencia de otras mentes no tiene ninguna sustancia, no hay ninguna realidad sustancial por sí misma detrás de todo esto, todas estas supuestas realidades. Todas esas supuestas realidades son solo, para el espinosista, modificaciones finitas de una única sustancia infinita, esto es Dios. De ahí que el lema del espinosismo, y esto, digamos, en esto coinciden tanto Mendelssohn como Jacobi, es uno y todo. Es el eslogan, digámoslo así, del espinosismo. No es una única sustancia y todo, en algún sentido, no es sino un modo o sus derivados, finitos e infinitos, de una única sustancia. Bien, siguiendo entonces el método de cómo orientarse, ¿no? de Moses Mendelssohn, la pregunta es, ¿de dónde partimos? ¿Cuál es el punto de partida de la encrucijada? ¿Dónde comienza la diferencia? Tanto el panteísta como el deísta, ¿sí? El panteísta como su contrincante deísta, concuerdan en tres cosas fundamentales. Primero, en una tesis sobre el autoconocimiento divino. Es decir, el ser necesario, Dios, se conoce a sí mismo como tal, como ser necesario. En esto concuerdan. El segundo punto en el que concuerdan tanto el panteísta como el deísta es en el asunto de la infinitud de lo finito, como podríamos llamarlo. Es decir, la tesis según la cual los seres finitos forman una serie infinita sin principio ni fin. Y en tercer lugar, comparten la convicción o la tesis de que digamos, hay una dependencia metafísica de lo finito. Los seres finitos dependen de Dios, por lo que su esencia no puede entenderse separada de la sustancia única, de la sustancia divina. Ahora bien, donde el panteísta y el deísta dividen sus caminos, es en el asunto de si los seres finitos tienen una existencia sustancial separada de Dios. Lo que el deísta ve como sustancias distintas, es decir, la sustancia de Dios frente a la sustancialidad de la creación, de las diferentes ejemplares de la creación, digámoslo así. Lo que el deísta ve entonces como sustancias distintas, el panteísta lo ve como distintos modos, es decir, finitos e infinitos, de una misma sustancia. Sobre esto se podría hablar mucho y hay algunos aspectos paradójicos digamos, en términos de la metafísica de las sustancias, porque, digamos, lo que parece ser el panteísta resulta un metafísico monista como Spinoza, mientras que lo que sería un sustancialista como Leibniz sería un pluralista. De esto podemos hablar un poco más, pero el punto importante es ubicar dónde hay diferencia, ¿no? Entonces, la diferencia está en el término de la sustancialidad que se atribuye, digamos, en la propiedad, mejor dicho, de la sustancialidad, a dónde se le está atribuyendo, si se le atribuye solamente a Dios, y en ese sentido Dios es la sustancia única, causa sui y todo esto, o bien también se le atribuye a la creación, ¿no? Como por un acto de gracia o de dádiva. Bueno, entonces, ubicada el punto nodal de la diferencia, Mendelssohn ofrece al menos tres argumentos, ofrece muchos más, pero se pueden, digamos, ubicar como tres los principales.
Primero, un argumento que cuestiona justamente lo que se entiende por sustancia. Después, un argumento que cuestiona el alcance explicativo, digámoslo así, de la teoría espinosista. Y en tercer lugar, un argumento que cuestiona el mejor candidato que podría ofrecer el panteísmo, es decir, lo que llama un panteísmo purificado. eh, eh, es un argumento contra la mejor opción, podríamos decir así, y aquí aparece una cosa muy extraña, muy interesante, que es una especie de nihilismo divino, ¿no? Pero vayamos rápidamente a cada uno de estos tres argumentos de una manera, por supuesto, simplista y esquemática, ¿no? Entonces, el primer argumento tiene que ver con la acusación por parte de Mendelssohn de que digamos, el argumento de Jacobi descansa en una concepción arbitraria de lo que vamos a entender como sustancia. Se le puede entonces, comienza el argumento, conceder a Spinoza que si la existencia independiente, la propiedad de existir independientemente, es una condición necesaria de la sustancia, entonces se le puede conceder que solo hay una sustancia, es decir, el ser infinito mismo. ¿Por qué? Porque solo lo infinito es independiente o no depende de algo más para existir. Pero, esto es lo que replica Mendelssohn, es arbitrario tomar la nota de la existencia independiente como condición necesaria de lo que es una substancia. Más bien, dice Mendelssohn, lo que llamamos una sustancia es lo que posee una permanencia o subsistencia a lo largo del tiempo, y que además se distingue de las propiedades meramente accidentales de una cosa o de un ser. Entonces este es el paso inicial del primer argumento. El paso crucial, perdón, de este primer argumento. Algo puede, de manera consistente, tener una naturaleza permanente y subsistente, es decir, algo puede ser una substancia, y al mismo tiempo ser dependiente metafísicamente de otras sustancias. Curiosa la terminología, ¿no? Para la propiedad de la subsistencia. Mendelssohn utiliza el término für sich bestehende, que recuerda a la terminología, aparte de la terminología hegeliana. Esto lo podemos mencionar más adelante en el curso. El punto entonces, para dejarlo todo más claro, es que podemos al mismo tiempo afirmar que hay una naturaleza permanente y al mismo tiempo afirmar que se depende de otras sustancias. Algo puede ser una sustancia y al mismo tiempo depender metafísicamente de otras sustancias. Entonces, aunque solo puede haber una entidad que es independiente, y aquí utiliza el término alemán selbstständig, aunque solo puede haber una entidad que es independiente, puede haber muchas entidades que son subsistentes, ¿no? Relativamente permanentes en el tiempo. Entonces, este es el primer argumento. El segundo argumento es el de la insuficiencia explicativa, o también, digamos, de la falacia parte todo. Aquí la idea fundamental es que Spinoza convierte el pensamiento y la extensión en atributos únicos de la sustancia divina. Pero, digamos, la totalidad de la materia no se puede identificar con la extensión. Hay más materia que extensión, para ponerlo de esa manera, ¿no? Y aquí, digamos, habría también mucho que comentar respecto a las diferentes posiciones en la época. Y al mismo tiempo, lo mental, ¿no? Otro de los atributos, ¿no?, de la sustancia, es, digamos, más amplio que el pensamiento. La materia también es movimiento, no solo extensión. La mente también es volición y juicio, no solo pensamiento. La Spinoza, este es el segundo argumento, entonces, no puede explicar
esto, no puede explicar estos rasgos, ¿no? De lo que normalmente entendemos por mente, de lo que normalmente entendemos por materia. Y no puede explicar cómo estos rasgos pueden surgir y originarse en una única sustancia infinita. Eh, eh, Quizás hay antecedentes de estos argumentos, por ejemplo, en Wolff, ¿no? Pero estos son así como los presenta Mendelssohn en su Morgenstunde, en sus horas matinales. El tercer argumento, rápidamente, es el argumento del panteísmo purificado. Entonces, este panteísmo, ¿no? El panteísmo, que es la mejor opción de lo que puede ser el panteísmo, es una modificación del espinosismo, pero sin sus defectos. Es decir, un espinosismo que no niega voluntad como propiedad de Dios, la voluntad como propiedad de Dios, ni tampoco le atribuye a Dios extensión. En otros términos, Dios es un ser solo espiritual que tiene tanto intelecto como voluntad, pero no tiene extensión. Es muy parecido al Dios de Leibniz y de Wolff. Tiene un intelecto infinito y por tanto puede concebir todos los mundos posibles de la manera más clara y además puede escoger el mejor de esos mundos, el mejor de los mundos posibles. Sin embargo, y esto es de consecuencia, ni siquiera en esta versión mejorada, según el diagnóstico, según la presentación de Mendelssohn, resulta aceptable el panteísmo. Ni siquiera el panteísmo purificado es aceptable. ¿Por qué? Mientras que el deísta afirma que Dios, al escoger el mejor de los mundos, otorga existencia independiente al mundo fuera de la mente divina, digamos, esta es otra versión de Leibniz, ¿no? Es decir, que al escoger el mejor de los mundos, ¿no? Al mismo tiempo Dios le da sustancialidad al mundo fuera de la mente, ¿no? Este es un Dios leibniziano deísta. Para el panteísmo, ¿no? Leibniziano también, podemos discutir esto de los apellidos, para el panteísmo purificado, en todo caso, ¿no? Todas las cosas existen solo en el intelecto divino de Dios, pero no tienen ninguna existencia fuera de esa mente divina. Entonces, aquí está la idea de que hay una especie de nihilismo divino. La mente divina es solipsista. Dios es un nihilista, ¿no? La expresión que tiene Mendelssohn aquí y que atribuye en su diálogo con Lessing, le atribuye al propio Lessing, es que Dios es un egoísta infinito. Y el eslogan, o digamos la frase, es que el panteísmo purificado afirma un Dios fuera del mundo, pero niega un mundo fuera de Dios. Bien, podemos discutir qué quiere decir esto en la clase de lunes. En todo caso, ya para terminar, lo que se señala aquí, lo que Mendelssohn señala, es un problema más general que involucra no solamente la noción de infinitud, sino también la de perfección e imperfección. Y, digamos, la pregunta queda en el aire. Si Dios es perfecto e infinito y el mundo es imperfecto y finito, ¿cómo puede Dios estar en el mundo o el mundo estar en Dios? Esta pregunta obsesionó a varios representantes de la filosofía alemana clásica, entre ellos a Herder, a Schelling y a Hegel, y ellos trataron de responder esta interrogante. Schelling y Hegel, digamos, se conoce más esto de el segundo, con la teoría de la alienación o la Entfremdung, ¿no? Digamos, es la clave, es la alienación no de los seres humanos, sino de Dios, ¿no? Se hace otro, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar aquí, no podemos abarcarlo todo en una misma sesión y ya va a dar la media hora, así que nos veremos el lunes próximo a las 10 para discutir estos temas y otros que les interesen.